y la senadora Pilar Ortega y una servidora, Gabriela Cuevas, vamos a presentar una iniciativa que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra la humanidad. Le dejo el uso de la palabra a la senadora. Gracias. Bueno, como señala bien mi compañera Gabriela Cuevas, la intención es establecer dentro de nuestra legislación un review al establecimiento que se da por parte del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional sobre conductas tipificadas como delitos de lesa humanidad. Las características principales de estos delitos son crímenes que pueden ser realizados por funcionarios estatales o por miembros de una organización política y ha fracasado, por cierto, todo intento para definir este concepto de organización política. En este caso también el sujeto pasivo debe tratarse de un ataque contra la población civil, debe ser una acción atípica, no solo referirse a ataques militares, porque también puede producirse tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, y el ataque tiene que ser generalizado o sistemático, por lo que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser considerados incluidos en esta tipificación. En nuestro derecho penal actualmente no existe ningún ordenamiento, una regulación adecuada de estos crímenes de guerra como tales, ni de delitos equiparables plenamente a lo que establece el derecho internacional humanitario. Es algo en que ha insistido mucho la Corte Penal Internacional, es decir, que estos tipos de delitos no solamente se dan en el ámbito de una guerra, sino que incluso se dan como consecuencia de conflictos internos. Y bueno, dados los sucesos que en los últimos años han acontecido en nuestro país, creemos muy importante que nuestra legislación penal, que nuestra legislación recoja estos tipos, aun cuando ya hay tratados internacionales suscritos por nuestro país. Es importante que desde la legislación mexicana se contemplen estas conductas, y esta es la finalidad de la iniciativa. Y pues yo quisiera cederle en todo caso la palabra a mi compañera Gaby Cuevas para que nos diga cuáles son los puntos concretos de la iniciativa, pero de entrada, pues para mí ha sido una gran oportunidad sumarme a la iniciativa de la senadora Gabriela Cuevas, porque creo que es algo incluso que con lo que México tenía una deuda, y que incluso organizaciones internacionales y organizaciones de derechos humanos en México habían puesto ya la necesidad en la mesa de que México no solamente se manifestara de acuerdo con estos postulados que recogen los tratados internacionales, sino que los incorporara en su legislación de manera clara. Muchas gracias. Pues bueno, como lo ha comentado la senadora Ortega, lo que estamos buscando con esta iniciativa es traer a la arena local, a la arena nacional, la legislación de la que México ya es parte. México es parte del Estatuto de Roma, México es parte de la Corte Penal Internacional, y esto trae consigo una serie de normas que nos parece muy importante que también lleguen a nuestra normatividad interna, porque esta iniciativa es necesaria porque la regulación de crímenes de guerra en nuestro país prácticamente no existe, y lo poco que existe se refiere únicamente a lo que es competencia militar. Esto excluye la posibilidad de sancionar a aquellas personas que no forman parte de las Fuerzas Armadas, es decir, si los crímenes de guerra solamente son imputables a las Fuerzas Armadas, cualquier civil que cometa la misma conducta no podría ser juzgado. Por ello, de entrada, es importante este tema. Segundo, es necesario incorporar los crímenes de guerra a la legislación mexicana, de tal manera que se tipifiquen como tales aquellos que ocurren en ocasión de un conflicto internacional, pero también aquellos que ocurren por motivos de un conflicto interno, un aspecto en el cual se ha insistido con especial énfasis en el plan internacional. Es decir, los delitos de lesa humanidad no solamente suceden cuando hay una guerra entre países, también los conflictos internos y donde participan civiles, como contaron, no solo Fuerzas Armadas, también ahí puede haber delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es el instrumento que abarca los casos más graves de violaciones a los derechos fundamentales, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad
y los crímenes de guerra y agresión. El origen de este tratado estuvo motivado por la necesidad de la comunidad internacional de contar con un tribunal permanente e independiente que juzgara los crímenes de guerra a nivel global. Por ello, esta iniciativa se inspira en el contenido de este Estatuto de Roma y busca armonizar nuestra legislación nacional para que se investigue, se procese y, en su caso, se sancione a quienes han cometido crímenes internacionales. En específico, esta iniciativa tiene 3 propósitos. En primer lugar, y que es muy importante, establece que los delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no prescriben. Y esto es muy importante, el no prescriben, porque actualmente, bajo nuestro marco legal, primero sí prescribirían y segundo, como lo habíamos comentado, solo se juzgaría en ciertos casos a Fuerzas Armadas. En segundo lugar, homologar las sanciones para quienes perpetren crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus modalidades, y para ello se establece una pena de 40 a 60 años de cárcel. Y en tercer lugar, se propone reformar el tipo penal de genocidio para que quede incorporado de una manera más amplia y se incluya en la definición de crímenes de guerra para quedar justamente como lo estipula el Estatuto de Roma. Y respecto a los crímenes de lesa humanidad, quedan debidamente tipificadas las conductas como elemento esencial que sean cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, lo comentaba la senadora Ortega, no son los delitos que pudieran ser como más, puede ser al azar o más cotidianos, sino delitos que sí se consideren sistemáticos o generalizados contra la población civil. Estas conductas se encuentran catalogadas dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma y que abarcan el exterminio, la tortura, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la desaparición forzada de personas y la persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. En algunos de estos casos pudiéramos verlos como ejemplos lejanos, pero si algo nos ha demostrado la realidad de nuestro país es que cuando menos nos damos cuenta la realidad se impone y entonces parece sí que se vuelve urgente legislar. Como podemos ver aquí, ni la esclavitud, ni la tortura, ni la prostitución forzada, ni la desaparición forzada son ajenas a la realidad de nuestro país. Es importante esta legislación para que sean imprescriptibles estos delitos, es decir, que nunca caduquen, para decirlo de una manera más coloquial, y segundo también, para que ninguna población ni ninguna persona sea perseguida por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales, de nacionalidad, etc. Entonces, como verán, es una propuesta ambiciosa, pero sí consideramos muy importante que nuestro Código Penal Federal involucre esta armonización en lo que se refiere a genocidios y delitos de lesa humanidad, para que así México pueda castigar todas las conductas que claramente sí estarían siendo castigadas por la Corte Penal Internacional. Estamos a sus órdenes. Ahora, Arturo Cerda le va a hacer una pregunta, aunque es de otro tema, no tenemos preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, senadoras. Quisiera verles su opinión sobre esto que se publica hoy respecto de Javier Gándara, el candidato de su partido al gobierno de Sonora, y casi una decena de propiedades a nombre de él y de su familia en los Estados Unidos por muchos millones de dólares, y que resulta que él no había declarado, no había puesto en su declaración patrimonial, pero que el medio que lo publica asegura que tiene los documentos que comprueban estos hechos. Gracias. Yo creo que en estas épocas de campaña parece que se castiga más que alguien declare bienes o que tenga bienes que el origen de los mismos. Lo que se debe investigar es el origen de los bienes. No si una persona tiene si alguien ha tenido bienes empresariales, o si alguien hereda, o si alguien tiene una forma lícita de demostrar sus propiedades, pues ahora sí que bien dicho, o sea, ese es su problema. Lo que sí, y que es un tema de interés público, y claramente es un tema ético y legal, es el origen de las propiedades, y es lo que se debe estar investigando, no si alguien tiene o no tiene cosas, porque entonces pues caemos más en
persecución de alguien que pudiera tener propiedades por algún afán exitoso, por alguna actividad empresarial. Lo que está mal es ser político que se roben el dinero, y eso pues es lo que en todo caso habría que revisar en todos los políticos, más allá de estar en las coyunturas electorales. Estefano Murillo, Sí, totalmente de acuerdo con la senadora Cuevas. Creo que aquí lo importante es el origen de las propiedades de cada candidato, de cada persona que se dedica a la política. No se trata de establecer si una persona dedicada a una actividad empresarial puede o no tener propiedades, sino si esas propiedades o si esos bienes o si esos recursos han sido producto de actividades ilícitas dentro de la función pública o derivadas de la comisión de algún delito. Eso es lo importante. Estefano Murillo, de 24 horas, estás otra pregunta. Gracias. Muy buenos días, particularmente a la senadora Gabriela Cuevas. Senadora, preguntarle en torno a información que se difundió a través del periódico El Universal, en el sentido de que Gustavo Madero, su líder nacional, fue quien bloqueó la reforma política del Distrito Federal. Esto le vino una especie de molestia, porque los senadores, tanto del PRI como del PRD, cabildearon directamente con usted y con la senadora Mariana Gómez los términos de la reforma política que ahorita está detenida en San Lázaro. ¿Se me puede regalar un comentario al respecto, senadora? Pues no hemos tenido ninguna comunicación ni ninguna diferencia con el líder nacional del PAN, el licenciado Gustavo Madero, ni en este tema ni en otros. La comunicación en el partido, en la bancada, fluye de la manera correcta, y pues nunca vi en esa nota quién fuera la fuente de ese supuesto malestar. Entonces suena más a chisme de pasillo que una verdad, porque a la fecha yo no he recibido ninguna llamada, ninguna conformidad por parte del partido, a quien respeto, y que por supuesto pues es mi obligación y también él como líder del partido estar en comunicación. Así que a mí también me sorprendió la nota, porque no ha habido ningún malestar en el partido, ni a nivel local ni a nivel nacional. ¿Usted confirma entonces la disposición del PAN en San Lázaro para hacer avanzar esta minuta? Se los pongo en términos hasta más prácticos. La política en términos legislativos es mucho más fácil de entender que en otras arenas, porque aquí se resuelve todo con aritmética. Al PRI y al PRD le daban los votos en San Lázaro para aprobar la reforma política del Distrito Federal, y les daban los votos en comisiones, porque el PRI preside la comisión del DF, el PRD preside los constitucionales, tendrían una mayoría, y les daban los votos en el pleno. Que no se hagan, el PAN no fue quien detuvo esa reforma, fue el PRI. Entonces, pues yo creo que en política también hay que aprender a decir la verdad, y le falta mucho al PRI sobre aprender a decir la verdad. Si el PRI hubiera querido que hubiera reforma política del Distrito Federal, estaría ya votando en San Lázaro.